Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Catalina Mellado, ella es jefa de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Base de Osorno y estamos conversando acerca de, estamos hablando del linfedema, que me lo aprendí. ¿Cómo podemos detectarlo? Decíamos, por ejemplo, que en pacientes que han tenido cáncer de mama, por ejemplo, se pudiese detectar por el aumento de volumen, ¿cierto?, en un brazo en comparación con el otro. ¿Pero esto se puede también dar en alguna otra parte del cuerpo? ¿Con otro tipo de cáncer o otra patología? Sí, existen otro tipo de patologías que producen edema de miembro inferior, pero obedecen como a otras causas. Y ahí puede ser, por ejemplo, enfermedad renal, pero ahí insisto en que el trabajo tiene que ser súper profesional. O sea, primero que nada, el médico tiene que diagnosticar cuál es la causa de este aumento de volumen. Ya. ¿Ya? ¿Y cómo para poder tratarlo? Porque tú me dices, por ejemplo, un enfermo renal, no le podemos hacer un drenaje linfático. Es que, claro, depende del tratamiento. Por eso insisto, primero con el médico y el médico deriva a la unidad de medicina física, dependiendo del origen del edema. Dependiendo, claro, de la enfermedad, que es lo que lo está produciendo. Ya, Sí. entonces lo detectamos de esa forma. Y, ¿por qué es tan importante que lo haga un profesional de la salud? Eso es súper importante para la gente que está en su casa. El drenaje linfático es un tema súper polémico. Es que hoy día tenemos muchos centros que ofrecen distintos tratamientos y de repente uno puede caer en malas manos. Es que hay que diferenciar lo que es el tratamiento estético de lo que es un tratamiento por un problema de salud. Si el drenaje linfático está causado, por ejemplo, si yo tengo un linfedema post-resección mamaria o post-radioterapia y me atiendo con una persona que no está especializada, pueden generar aumento aún más del volumen, más aumento del daño. Si no saben hacer bien este drenaje, de hecho es una especialización dentro de la kinesiología. Incluso podría generar alguna obstrucción linfática, ¿no? No, más que obstrucción, si lo hacen con fuerza y no tienen la técnica adecuada, pueden deteriorar los vasos linfáticos y producir más edema. Entonces es un tema súper complicado y que tiene que ser abordado por profesionales. Lo otro es que las personas con linfedema también tienen, hay precauciones que uno como profesional de la salud tiene que tener. Por ejemplo, yo no puedo hacer linfedema en una persona que yo sospecho que tiene una trombosis. No, claro. Entonces y que la quimioterapia que reciben las pacientes con cáncer puede producir trombosis. Entonces uno siempre tiene que estar muy atento a los signos. ¿Por qué? Porque produce, ¿cómo te lo explico? Ya, el fármaco, la pastilla, produce daño en el endotelio, en la pared de los vasos. Okay. Ya, entonces hay un montón de reacciones químicas que se producen con la quimioterapia y una de ellas que lo hace más propenso también a tener trombosis. Bueno, la quimioterapia es tan invasiva que en realidad como que deja tan vulnerable a cualquier otra enfermedad al paciente. Si tengo una persona, por ejemplo, con linfedema, también tengo que educarla con respecto al manejo de la piel. Que generalmente también hacen dermatitis, entonces hay que tener un cuidado súper especial y sobre todo no ser iatrogénico, es decir, no empeorar la condición con la que llegan los pacientes. Claro. Entonces por eso yo recomiendo, no es de pesada, que se atiendan con un profesional y un profesional capacitado. Sí, eso es súper importante, diferenciar, como dices tú, lo estético de algunas enfermedades, de la medicina, digamos, que eso es súper que ni siquiera hacer un masaje, como una masajista, o el tratar el tema de la celulitis. Yo, por ejemplo, por más kinesióloga que soy, no me atrevería a ofrecerle a una señora, yo le voy a hacer un drenaje linfático y le voy a dejar sin celulitis. Mentira. No sé hacerlo. Sí. Entonces, uno tiene que ser... La celulitis no se elimina, así que sería una mentira también. Hay que ser responsable con lo que uno ofrece. Exacto. Sí. Entonces hay personas que saben hacer cosas y hay personas que no saben. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, hay de todo. Claro. Catalina, hoy día en tiempos de COVID todo es un poco más difícil. En el hospital se han tenido que suspender como hartas horas de personas que llevaban tratamiento continuo, digamos, de mayor data. ¿Cómo están trabajando con esos pacientes? ¿Se suspendieron las horas? ¿Fueron derivados a otra unidad? ¿Cómo lo están haciendo? Yo hablaría más que una suspensión, de una priorización. Ya. La idea del hospital, en realidad,
según la norma técnica, etcétera, etcétera, nosotros debiéramos ver solo patologías de alta complejidad. Por ejemplo, la señora que se trataba por lumbago y que tenía ciática y que de repente iba a quime y se quedaba porque era regalona, no aplica porque puede, es algo crónico. Entonces, ese es como el principal cambio. Más que no se atiendan, sino que es como que se prioriza y en el fondo se deriva al nivel de atención correspondiente. Ya. Pero a lo mejor también... Por ejemplo, no es que alguien tenga una cirugía, una artroscopía de cadera y que requiera quine. No, pero me refiero a que a lo mejor eso igual ha generado como un aprendizaje en todos, porque estamos todos involucrados, en saber diferenciar cuándo es algo más grave y que requiere de ir a un hospital o cuando no es tanto como para ir quizás a su CESFAM o a otra unidad de menor complejidad, como decías tú. Como que a todos nos ha generado ese aprendizaje también. Yo creo que en el lugar donde más se nota es la urgencia. La gente está priorizando más los sapos y está yendo a la urgencia hospitalaria por temas más delicados. En realidad, como dices tú, no ha servido a todos. Sí, el rol del kinesiólogo en el tratamiento del coronavirus es súper relevante. De hecho, hace muy poquitos días, digamos, apareció en hartos medios de que quizás no se ha nombrado mucho al kinesiólogo en el tratamiento del COVID, pero que tiene un rol súper esencial, sobre todo en aquellos que son UCI, con este tema del ventilador. ¿Cómo es el trabajo que realizan los kinesiólogos con estos pacientes? Bueno, el rol del kinesiólogo en UCI también es un gran tema. Ellos ven la parte ventilatoria y yo creo que de eso se ha hablado harto, pero a mí me gustaría transmitir como kinesióloga que lo más importante para que una persona entre a la UCI, primero que nada la patología tiene que ser potencialmente reversible. Entonces, como kinesiólogos, nuestro rol es ofrecerle a ese paciente que se espera que sobreviva a la condición basal, que tenga una calidad de vida. Hay un montón de complicaciones post-UCI que van más allá de la parte ventilatoria, que es el cuidado inmediato que se entrega en esa unidad, que tiene que ver con en qué condiciones sale el usuario de ese lugar. Por ejemplo, si el kinesiólogo no lo mueve, va a salir totalmente anquilosado. Puede perder rangos, los tendones se van a cortar, puede tener es más frecuente la polineuropatía del paciente crítico, el síndrome de... ya no se habla de rehabilitación precoz, se habla de rehabilitación oportuna. Entonces, a medida que el paciente esté estable, tengo que ser oportuno para no empeorar su condición de salud, pero lo más precoz posible. Entonces, apenas despierte, incorporarlo, que se despierte, que se siente, que se mueva, que haga movimientos activos y idealmente que se vaya de la UCI siendo capaz de bipedestarse. ¿En qué momento, en qué caso, digamos, se ocupa ventilador y en qué casos no? Cuando son pacientes UCI, todos los pacientes UCI. En realidad casi todos los pacientes UCI requieren ventilación mecánica, si no estarían en una unidad de tratamientos intermedios. Perfecto, y después que pasan por este tratamiento, ¿necesitan tener algún tipo de rehabilitación? Pensando que yo conozco un caso muy cercano, una persona que estuvo un mes conectada a ventilador, y yo me imagino que debe generar algunos daños igual que después necesita rehabilitación. Sí, a ver, la pregunta fue como demasiado amplia y como que pensé muchas cosas mientras te escuchaba hablar. ¿Podría repetir? No, me refiero a que la persona cuando sale de UCI, digamos, es desconectada para... ¿Se desconecta el ventilador? Se desconecta el ventilador. ¿Necesita después algún tratamiento como de recuperación? Sí, lo que pasa es que la terapia ventilatoria es una terapia de soporte, no es un tratamiento. No es el tratamiento al COVID. Es como yo soporto la parte ventilatoria mientras el pulmón del paciente logra ser funcional. ¿Ya? Eso por un lado. Y con respecto a la rehabilitación, comienza incluso con el paciente intubado. O sea, el paciente estando con un tubo no es un criterio para no moverlo. Ese concepto es lo que yo hablaba recién de rehabilitación temprana.
Ya, y oportuna. Pero ahí con eso tú te Cuando refieres sale como de al la movimiento del resto del cuerpo. Sí, sentarlo. Hay pacientes que caminan dentro de la UCI, por eso digo yo, el estándar que uno esperaría sería que el paciente salga lo más funcional posible. Ahora, todos los pacientes son distintos y tienen distintas complicaciones, entonces, por eso depende. Sí, claro. Ya. Entonces, ese es el primer concepto, ser oportuno, lo precoz y oportuno. Después continúa la etapa de tratamiento en la UTI, ya cuando el paciente todavía es de cuidado, pero ya no está conectado al ventilador mecánico y la fase de rehabilitación es continua, desde la UCI hasta la parte ambulatoria. Y los objetivos del tratamiento van a depender de qué tan secuelado haya quedado el paciente. Y eso igual depende de la condición previa, basal, que él tenía antes del coronavirus. Por ejemplo, una persona deportista que le dio una insuficiencia respiratoria grave por COVID y que estuvo en la UCI, es probable que salgan en mejores condiciones que una persona que es más añosa, sedentaria, porque como decimos nosotros en jerga, tiene mejor paño, tiene más reserva fisiológica. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay usuarios que se van de alta desde medicina, que ya son las camas más básicas, caminando, y hay otros que se van en silla de ruedas. Claro. Y eso depende, insisto, del paño previo que tenía y de un montón de factores. Ya. Y dependiendo de en las condiciones en las que él se va de alta, el equipo de rehabilitación se plantean los objetivos y se evalúa todo, porque la parte de la debilidad adquirida en UCI es un tema desde el punto de vista motor, pero también hay personas que quedan con deterioro cognitivo. ¿Ya? Entonces es como súper amplio. Hay pacientes que... ¿Por el COVID o por el estado en el que estuvieron? Depende. Hay pacientes que igual, si son añosos y estuvieron en ventilación mecánica, hicieron encefalopatías, pueden quedar con daño cognitivo. Pues a lo mejor sí es reversible, pero requiere rehabilitación cognitiva. Claro. ¿Qué más? La parte fonoaudiológica. Si el paciente estuvo mucho tiempo en ventilación mecánica y fue traqueostomizado, después hay que decanularlo. Y toda la parte laringea la ve el fonoaudiólogo. Sí, bueno, eso es como largo igual, me imagino yo. Es que claro, y insisto, o sea, depende de los días que estuvo en la cama, del tratamiento médico, y en todas las personas es distinto, porque hay pacientes que se complican porque tenían patologías de base. Hay pacientes jóvenes que no tenían comorbilidades. Y en realidad, como que no todo está dicho. Sí, porque hay personas que han sido súper sanas, deportistas, con una dieta saludable y que en realidad han estado súper graves. Y hay otros que han sido fumadores o que han tenido obesidad, algo así, que en realidad no les pasa nada. O sea, es un bicho medio raro y que todavía falta mucho que podamos aprender. Sí. Sí. Catalina, ¿cuáles serían las recomendaciones que harías tú para aquellas personas que aún concurren a la unidad, ¿cierto? ¿Cómo pudiesen hacerlo esas personas que a lo mejor necesitan de sus horas? ¿Cómo están atendiendo ustedes en este momento? ¿Ustedes llaman o el paciente todavía se puede acercar? Es que, bueno, por el tipo de usuarios que estamos atendiendo, de verdad me gustaría como mencionar cuáles son las cosas que estamos viendo nosotros. Quemados. Ya. Grandes quemados que requieran rehabilitación y que son derivados por el médico tratante. Ellos, accidente cerebrovascular agudo, es decir, si usted se fue de alta por un accidente cerebrovascular y el neurólogo tratante lo deriva aquí en el hospital, sí. No, por ejemplo, usuarios que tuvieron su accidente cerebrovascular el año pasado, antepasado y de ahí para atrás, ya que ellos son secuelados y que corresponden a otro nivel de atención. Ya. ¿Ya? Politraumatizados, ¿ya? Con o sin lesión raquimedular. Eso quiere decir con o sin daño de la médula espinal. TEC grave. ¿Ya? Postquirúrgicos, personas que tuvieron fracturas o que han sido operadas, también son prioritarios. Los pacientes oncológicos que tienen complicaciones secundarias al tratamiento o que están siendo preparados para su cirugía. ¿Y qué más me queda en el tintero? Pacientes amputados y, por ejemplo, personas que sean derivadas también por especialistas del hospital
para confección de órtesis. Por ejemplo, si tienen cortes de los tendones y hay que confeccionar una órtesis, también eso se hace en el hospital. ¿Cómo lo están haciendo con los pacientes que vienen de otras comunas? ¿Cómo se encargan de trasladarlos? ¿Se vienen de forma independiente? Eso ¿Cada comuna se encarga? Es muy relativo, depende del usuario o del O por sector ejemplo, donde ¿por qué te viven. lo pregunto? Porque hemos tenido otras unidades del hospital conversando acá, que nos dicen que ellos, por ejemplo, están trabajando en conjunto con algún equipo del CEFAM, por ejemplo, de la comuna, y que en realidad están pidiendo apoyo a los profesionales de allá para que les hagan las terapias que comúnmente venían a hacer al hospital. ¿Ustedes lo están haciendo igual con algunos pacientes? O sea, porque tenemos esto, ¿cierto?, que son prioritarios, pero aquellos que no eran prioritarios, como esta señora regalona que tenía lumbago que iba siempre para allá, a lo mejor poder contactarla con alguien de otro centro médico para... ¿Qué estamos su haciendo tratamiento? nosotros? Cuando llegan usuarios con... ¿cómo decirlo? Cuando llegan usuarios con problemas de salud no pertinentes al nivel de asistencial, se hace la derivación al nivel correspondiente. Yo me encargo de contactarme con el referente del servicio de salud y él los deriva, si es a su hospital del área, o deriva el caso a la atención primaria. Así lo estamos manejando. Perfecto. Catalina, me gustaría poder conocer, porque hemos hablado de tu trayectoria, ¿cierto?, de lo que estás haciendo en el hospital, y es como súper amplio todas las partes donde has estado. Que tú me puedes contar, en tu experiencia, ¿cuál ha sido como la más enriquecedora o la que hoy día te ha dejado como esto de proyectar, quizás poder aportar desde tu visión profesional algo en el ejercicio de la profesión? Mi experiencia laboral más enriquecedora. Sí, porque tú has estado como en el área de geriatría, ¿cierto? Ahora ves En pacientes UCI, múltiples, has estado Saladera. como con muchísimas áreas. Y ahora te estás perfeccionando en un área específica, me decías en el primer bloque. ¿Cuál es como la que ha marcado más tu experiencia profesional? Yo creo que la actual. Porque, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia es, por ejemplo, yo siempre usé como conocimientos aislados. Cuando mi primer trabajo de kinesióloga, en Saladera era a cargo del programa respiratorio, tuve que hacer como una especialización en programa respiratorio y muy metida ahí. Cuando trabajé en UCI también hice un postítulo en intensivo, súper metida en eso. Después cuando me fui a demencia, también otro postítulo en demencia y finalmente acá, en este trabajo actual, he logrado integrar todo ese conocimiento. Es que recibe una diversidad tan tremenda de pacientes. Y por el tipo de trabajo que hago, me toca también participar en la articulación de la red. ¿Qué quiere decir esto? Lo que conversábamos recién, pues si llega un usuario con una consulta de salud que es no pertinente al nivel de atención en que estamos, también me tengo que contactar con las referentes para derivar el caso y articular la red. O cuando se van de alta los usuarios con accidente cerebrovascular, que continúen su etapa de rehabilitación y darle continuidad en el tiempo. O sea, la idea del modelo de atención en rehabilitación es dar continuidad desde la fase aguda, que es el momento de hospitalización, donde se le dieron los cuidados vitales al paciente, y este proceso de rehabilitación continúa hasta que se va para su casa. Catalina, y a mí me toca una parte nomás. Claro, tú me hablas harto de los pacientes con accidente cerebrovascular. No sé si es como tu área o puede ser, o a lo mejor sí, pero en la experiencia, si una persona está sufriendo un accidente vascular en su casa o alguien, generalmente tenemos algunas condiciones motoras que a nosotros nos dan algún atisbo de que pudiese que esté pasando eso. ¿Cómo nosotros podríamos detectar que se trata de un accidente cerebrovascular? Ya. De hecho, me acordé de una canción hace años atrás. La tengo una canción que era un video del accidente cerebrovascular. Cara, se puede caer, por ejemplo, una comisura labial, o usted siente raro el lado de la cara que se le cae, ya. Eso puede ser. Pero una eso señal. Es como de un segundo para otro. Claro, son abruptos. El brazo, sentir que un brazo se cae, o por ejemplo, si yo levanto dos brazos, se cae. Se puede. Claro, o tiene menos fuerza. Okay. ¿Pero eso tiene que ver con izquierdo o derecho o cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Okay. Uno con respecto a otro. Ya. Independiente si es el derecho el afectado o el izquierdo. Okay. Ya, pérdida súbita del equilibrio.
que usted sepa que no tiene vértigo. Pues si está en tratamiento con vértigo, obvio. es distinto. Pero la pérdida súbita del equilibrio o sensación de que se va a caer así inminente y que hace 5 minutos estaba bien, eso igual es un signo de alarma. Y el otro es hablar raro. Ya, como pesadez en la lengua. Sí, o querer decir lápiz y digo vela, o no poder hablar lo que quiero hablar. Ya, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Bueno, eso me imagino. Bueno, obviamente inmediatamente llama al SAMU o llama al SAMU. Es lo mejor. Ya, y eso, porque hay muchas personas, aquí hemos conversado, personas que han sufrido accidente cerebrovascular, que uno de sus grandes temores es, chuta, y a mí me pasó, por ejemplo, que no podía caminar, o de repente me quise parar y me fui para el lado. Y pensé que iba a quedar así como para siempre. ¿Siempre esa condición es temporal o no siempre? Depende, como todo en rehabilitación, depende. Depende del tiempo que la persona demoró de llegar de su casa al hospital. O sea, si yo espero 5 horas que se me pase, perdí las 5 horas más importantes. Si es un accidente cerebrovascular isquémico. ¿El dolor de cabeza es también un síntoma? ¿O no? Es que eso es muy amplio. Ya. No. O sea, cardinal, no. Pero es que igual es que hay distintos tipos de accidente cerebrovascular. Por ejemplo, si es un aneurisma. O sea, es que incluso hay personas, como dices tú, que de repente pierden movilidad, pero no tienen ni un dolor. Es que eso es importante. Por eso, es debilidad de un lado con respecto a otro, sentir que un lado de la cara se cae, querer hablar y no poder articular la palabra que quiero articular, o la pérdida súbita de equilibrio. Esos son los signos cardinales. Entonces, lo más importante es recurrir a urgencia inmediato. Ya, y en esos casos, cuando es una consulta a tiempo, hay posibilidad de revertir la condición. Y insisto, depende. Depende también del tipo de vaso que hay 2 tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno es el infarto al cerebro, que se conoce que es que se tapa una arteria y no se irriga con sangre una parte del cerebro. Y otro es la rotura de un vaso. Ya, entonces... Esos casos son más complejos, ¿o no? Porque se produce un daño adicional. Más que adicional, implica otros procedimientos médicos. Pero en caso de que fuera un infarto, una oclusión de una arteria, depende, por ejemplo, de qué arteria, cuánto tiempo estuvo tapada, qué parte del cerebro es la involucrada y, insisto, qué paño tenía el paciente. Claro, que también habíamos dicho que era súper relativo, en realidad en temas de salud. Sí, todo es muy, muy relativo, todo es relativo. Sí es mejorable, pero no que vaya a lo mejor a quedar igual que antes. El potencial de mejora en un paciente, por ejemplo, puede decir, desde ahora logra sentarse y es como mucho progreso y todos pueden decir, pero no quedó tan bien, pues si solo logra sentarse, por eso depende. Claro, porque a lo mejor no se esperaba que logre ese nivel de progreso. Claro, también hay pacientes que a lo mejor, no sé, por ejemplo, antes pintaban, por ejemplo, y que a lo mejor después logran caminar, hablar bien, todas esas cosas, pero ya su motricidad cambia, pudiesen quedar con algunas secuelas. Ahora, cuando una persona hace una consulta por un accidente cerebrovascular, en el caso de que, como dicen ustedes, tenga todas estas buenas condiciones previas, ¿cierto? Que sea una recuperación más o menos rápida, ¿su paso por el hospital es corto? O sea, ¿son como un par de días y después se irían para la casa? ¿O tiene que sí o sí? Mi respuesta de nuevo va a ser, es como que depende, o sea, porque, por ejemplo, si yo con daño o problemas de dilución, se tiene que evaluar bien esa parte antes de darlo de alta. También hay un programa de rehabilitación en Río Negro, entonces no siempre se van de alta a la casa. Después algunos pacientes se van derivados a Río Negro, donde tienen una hospitalización, pero que es solo como intensiva de rehabilitación. Sí, o sea, yo te lo pregunto porque he visto en algunas redes sociales, por ejemplo, dice, oye, pero si a esta persona tuvo un accidente cerebrovascular, ¿y cómo va a ser que a los 2 días esté en su casa? Hay personas que tienen un accidente cerebrovascular y están caminando, o sea, y no tienen secuelas motoras. Claro, llegan a la consulta, lo detectaron. Se trata a tiempo, se va estable y se va. Claro, lo más importante es detectar a tiempo, eso es súper importante. Catalina, nos va quedando súper poquito tiempo. Me gustaría poder recordarle a las personas que tú nos ayudaras en eso, en qué momento consultar
que pudiesen mencionarle a los pacientes, yo me imagino que siempre hay gente como insistente que sí o sí quiere ir ahí a la unidad. ¿En qué caso consultar y cuándo deben ser y dirigirse a sus unidades más, a los CEFAM o algo así? Ya, derivaciones médicas por especialistas del hospital, por los diagnósticos que ya mencioné. Esos son los que se atienden en el hospital. Pero están ya solo derivación médica, o sea, no hay ningún número donde pudiesen contactarlas, por ejemplo, para hacer consultas. ¿Cómo se comunican? Si van al hospital, generalmente se van de alta y el kinesiólogo los pesquisa en sala. Ok. No es como, ya. Claro, o si es un paciente oncológico, generalmente me llama el oncólogo y me dice, Catalina, va el paciente para allá, y a veces lo agendamos por interno. Ah, ya, no llega externo, digamos, un paciente, si yo necesito... No, o sea, si un paciente posquirúrgico, generalmente va a ir a su control con traumatólogo, en caso de ser una cirugía traumatológica, y el traumatólogo le va a dar la orden de quine, entonces va a caminar ahí mismo dentro del hospital a dejar la orden de quine. Ah, siempre son como más pacientes internos, en realidad. Es que casi son de alta complejidad. Claro. Ya, súper. Catalina, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Fue súper productivo. En realidad aprendimos hartos conceptos muy difíciles. Yo me llevo varios anotados aquí que no los conocía. Y también bien educativo para la gente en su casa para poder detectar algunas cosas a tiempo. No las retuve todas, pero sí el tema de los bracitos, ¿cierto? Es que es mucha información. Sí, es muchísimo. De todas maneras, te vamos a dejar invitada para otra oportunidad porque hay harto que podemos incluso educar a la gente que está en su casa a reconocer algunas patologías que pudiesen ser complejas y que es importante detectarlas a tiempo. Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y te dejo los últimos minutos para que te puedas despedir. A ver, no sé qué decir. No, bueno, tú trabajas con hartos profesionales, ¿cierto? Yo creo que lo más importante, que me gustaría que se queden como concepto, de que la rehabilitación es transdisciplinaria, que idealmente retengan que el servicio no es kinesiología, sino que es la unidad de medicina física y rehabilitación, donde trabajan más profesionales, que hay fonoaudiólogo, que hay terapia ocupacional, que hay kine, pero también están los otros colegas que se trabaja con la persona desde muchas áreas, desde la estimulación cognitiva, el tema de las ADD, el tema de las órtesis, de las prótesis y eso. Muchísimas gracias, Catalina, por habernos acompañado, sin duda. Te vamos a dejar comprometida para otra oportunidad. Y a usted en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos, ¿cierto?, todas estas medidas de autocuidado, mantener la distancia social por sobre todas las cosas, el uso de mascarillas en lugares públicos, ¿cierto? Cuidémonos, cuidemos a nuestros seres queridos y los dejamos invitados para la próxima semana, un nuevo capítulo de Entre Nos. Nos vemos.